Bueno, muy buenas tardes. A solicitud del señor presidente de la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación en los últimos meses ha concentrado una investigación al interior de la Corte Constitucional para verificar la posible existencia de actos de corrupción en la Secretaría General de dicho tribunal en relación con el sistema de selección de tutelas, en los que presuntamente podrían haberse acordado pagos para la selección y direccionamiento de las tutelas en la Corte Constitucional. Luego de estas investigaciones se pudo constatar que el señor Jairo Giovanni Caicedo Rojas, funcionario de la Corte, habría recibido dádivas para interceder en el curso de las acciones de amparo presentadas con suficiente acervo probatorio y evidencia física, como fotografías en las que quedó registrado el momento en el que supuestamente se hacen entregas de sumas de dinero, controles técnicos a las comunicaciones, videos, resultado de lo cual el fiscal de conocimiento ha logrado obtener en el día de hoy la correspondiente orden de captura que se ha hecho efectiva hace unos pocos minutos en la sede de la Secretaría de la Corte Constitucional. Caicedo se desempeñaba como funcionario de la Corte desde el año 1995 y estaba adscrito a la Secretaría como funcionario administrativo. Según el fiscal del caso, hasta el momento, con el material que se posee, se le vincularía a lo menos en dos hechos de corrupción. Primero, en relación con el extraditado narcotraficante Miguel Ángel Mejía Múnera, alias El Mellizo, quien interpuso una tutela relacionada con su proceso en Justicia y Paz, la cual llegó a la Corte Constitucional para su eventual revisión en febrero del año 2016. El señor Caicedo Rojas habría convenido con el abogado defensor del accionante pagos entre 50 millones y 100 millones de pesos para garantizar que la tutela entrara en reparto y llegara a un despacho específico. El monto sería, a manera de comisión de éxito, de 2.000 millones de pesos en el evento de obtener el fallo que favoreciera a alias El Mellizo. Por este trámite ilegal, el funcionario alcanzó a recibir una suma de dinero. Y dentro de las pruebas que posee la Fiscalía está el del testimonio del propio abogado defensor del Mellizo, quien actuó en el proceso, buscaba la selección de la tutela y le consta los pagos correspondientes. Un segundo caso se habría presentado en octubre del año pasado, cuando Caicedo Rojas habría pactado su intermediación ilícita para que una tutela presentada por Adriana Patricia Páez Ortega, esposa de un señalado narcotraficante de los Llanos Orientales vinculado a la organización del extraditado Carlos Leder, fuera decidida favorablemente y le permitiera recuperar un bien que había entrado en proceso de extinción de derecho de dominio. Las evidencias recopiladas indicarían que por este caso, el funcionario administrativo de la Corte Constitucional hablaba de pagos entre 50 y 70 millones de pesos para que la acción fuera revisada, monto que ascendería a la suma de 700 millones en el evento en que el fallo resultase favorable. En esa oportunidad, el señor Caicedo Rojas alcanzó a recibir la suma de 5 millones de pesos según la evidencia que posee el fiscal de conocimiento. El funcionario judicial que ha sido capturado será presentado en audiencia de control de garantías ante un juez municipal de Bogotá y la Fiscalía le imputará cargos por cohecho en concurso heterogéneo.
Es decisión de la Fiscalía trabajar mancomunadamente con la Corte para preservar la integridad del proceso de selección de tutelas. Y debo decir como fiscal general que gracias a la información de la Corte, de su señor presidente y de los indicios que puso en conocimiento de la Fiscalía fue posible arribar prontamente a conclusiones y seguimos en varias líneas de investigación al interior de la unidad de selección de tutelas con el propósito de asegurar, como nos lo ha pedido el señor presidente de la Corte, que el proceso se está surtiendo con absoluta transparencia, como es su propio mandato. El señor presidente de la Corte Constitucional. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, señor fiscal. Tan pronto tuve conocimiento de estos graves hechos en el día de hoy, me vine para la Fiscalía para saber exactamente de qué se trataba, porque es una situación muy grave para la Corte Constitucional de la República de Colombia. Esta presidencia y la anterior también han estado muy dirigidas a ser transparentes en el proceso de erradicación y selección de tutelas, y hemos detectado a través de informaciones que hemos tenido de funcionarios de la misma Corte que es posible que haya actos de corrupción en el proceso de recepción, radicación y selección de tutelas. Hasta la fecha no tenemos ninguna información de que las personas que adelantaban este tipo de ilícitos tuvieran contacto con los despachos de la Corte, en particular con los magistrados que seleccionan y definen las tutelas. Sencillamente se trata de personas que tienen manejo de los expedientes desde que llegan por correo físico durante el proceso de radicación de los expedientes y durante el proceso o el manejo de los expedientes para la selección, pero la información que tenemos hasta la fecha que hemos podido comprobar es que ningún funcionario de los despachos, ni mucho menos ningún magistrado, está involucrado en estos actos de corrupción. Como lo señaló el señor fiscal, tenemos la plena voluntad y actitud de cero tolerancia con la corrupción y creemos que cualquier indicio, cualquier información y cualquier conducta en contra de un proceso transparente en la selección de tutelas debe ser erradicada de nuestras altas cortes y en particular de la Corte Constitucional. Yo agradezco mucho este trabajo mancomunado que hemos llevado a cabo con la Fiscalía y creo que las informaciones que yo recibí y que le transmití en su momento al señor fiscal hoy nos muestran que sí es posible detectar a los corruptos y que el sistema judicial, a pesar de sus imperfecciones, sí funciona. Muchas gracias a todos. Comenzamos, Mauricio. Hay una fotografía del momento en que se le está haciendo entrega al señor presidente. Esto es en una cafetería cercana a las instalaciones de la Corte Constitucional. Ahí está con el dinero recibido el funcionario de la Corte. Comenzamos con Mauricio Collazos, RCN Radio. Señor fiscal, magistrado, buenas tardes. ¿Cómo básicamente la actual criminal de este funcionario? ¿Cómo lo ven, digamos, detectando principalmente? ¿Y ha entregado, digamos, información el abogado del Bellizo, el propio Bellizo, de otros funcionarios implicados en estas situaciones, digamos, irregulares? Yo podría decirles que, como lo ha sostenido el señor presidente, la información que tenemos es de funcionarios meramente administrativos, no de despachos de magistrados de la Corte Constitucional. Eso es inequívoco en las investigaciones. Las pruebas electrónicas que tenemos por las interceptaciones que posee la Fiscalía General de la Nación también dan cuenta solamente de ello. Y gracias al testimonio que hemos recibido del abogado del Mellizo,
evidentemente había exacciones que este señor solicitaba a los abogados litigantes para lograr obtener, mediante puros procedimientos administrativos frente al cúmulo de tutelas que se reciben allí para selección, buscar la selección de dichas tutelas. Rocío Franco, Caracol Noticias. Bueno, aquí estamos hablando de un cartel, o es una persona que actuaba solo, hay posible más capturas, hay más gente, ¿y en qué estado están esas dos tutelas en este momento? ¿Qué va a pasar con estas tutelas? Yo le respondo lo de las tutelas, Rocío. Dado que la noticia la tuvimos hoy del señor fiscal, en concreto de estos dos casos, yo no he podido revisar si las tutelas fueron seleccionadas o no. No sé si la Fiscalía tiene esa información, pero hasta donde tengo conocimiento, esas tutelas no fueron seleccionadas. Así es. Así es, en el caso del testimonio del abogado del mellizo dice que frente a las sumas que se estaban exigiendo, que llegaban a ascender hasta los 2.000 millones de pesos, la transacción finalmente quedó en los pagos que se hicieron, pero no hubo lugar a la selección de la tutela. ¿Pero estaba solo o hay más gente? ¿Hay una organización dentro de No, las evidencias que tiene por ahora la Fiscalía dan cuenta del proceder ilícito de este funcionario, pero vuelvo y les repito que tenemos más líneas de investigación. Zair Vitrago, El Tiempo. Digamos que el comunicado se da a entender que él se comprometía a recibir la plata y direccionar esa tutela a determinado despacho. Uno, pues, ¿a qué despacho era que se comprometía a direccionar las tutelas? Y dos, ¿qué relación tiene este caso con la captura de Hilda Niño, la fiscal del caso de los mellizos, que ya había sido capturada por la Fiscalía por unos hechos similares? ¿Qué relación tienen estos casos? Ninguna relación con el caso de doña Hilda, aunque como ustedes saben el abogado del mellizo también formó parte de las capturas que llevamos a cabo en aquel entonces, y desde aquella oportunidad el señor Restrepo ofreció brindar información sobre actos ilícitos, no solamente en algunos tribunales de justicia, sino también al interior de la Fiscalía General de la Nación. Es el proceso de lucha contra estas manifestaciones de corrupción en el sector judicial en el cual estamos comprometidos y que empiezan a mostrar resultados realmente muy concretos. Y no había direccionamientos a despachos específicos, ni hay una relación con ningún tipo de despacho por parte de la Corte Constitucional, lo muestran las evidencias que nosotros poseemos. Florencio Sánchez, Noticias RCN. El funcionario es el que tiene la plata. ¿Y el que le entrega es el abogado? Es el abogado. Ok. El abogado que está tapado. El que está tapado. Correcto. ¿Hay alguna evidencia de pronto de que otros funcionarios, además esas tutelas pasan por muchas manos antes de llegar a los magistrados principales? Si de pronto magistrados auxiliares. No, no hay ninguna evidencia. Ese es el punto que va a seguir de las investigaciones y de lo que él habrá de decir ante el juez de garantías, ante la Fiscalía General de la Nación, en la medida en que este funcionario no ha sido objeto todavía de interrogatorio. Pero la hipótesis es que él destapaba o que realmente podría hacer cosas dentro de la corte. Él exigía dineros y tenía contactos con funcionarios externos, con abogados externos y ofrecía servicios. ¿Y cuáles son los delitos fiscales que no imputados? En este caso, cohecho, no es concusión por la tipificación que se hizo luego de un comité técnico jurídico. Ahí hay cohecho y no concusión. Eso es muy importante. ¿Cuánto tiene certeza fiscal que no la predicción de dinero que recibe concretamente? Lo estamos entregando en el, Sí, en el comunicado está. César, Juan Carlos. El teléfono estaba en el mercado de lo ilícito.
y hay teléfonos que han sido objetos de interceptación por parte de la Fiscalía General de la Nación que dan cuenta y razón de las pruebas de los delitos que se le están imputando y que va a poder conocer la opinión pública en la audiencia de imputación correspondiente. ¿Puede haber entonces más tutelas que se descubran con el tiempo en las que habría intercedido este personaje? De hecho, hubo una adicional en la que él habría ofrecido una selección que no se dio en efecto gracias a la acción directa de la Sala de Gobierno de la Corte Constitucional. Se- participación del abogado ahí mismo en esta escena, ¿es en cooperación, es una operación controlada? No, no, para nada. Esto es en tiempos en donde el señor no tenía ninguna imputación, ni mucho menos estaba privado de la libertad. Él, como ustedes saben, es una persona que fue privada de la libertad y se encuentra en detención domiciliaria por su estado de salud. ¿Eso fue entonces de qué fecha más o menos? En el año 2016. Bueno, la investigación concluye en esta fase con la captura de este señor y vamos a ver qué nuevas evidencias surgen a partir del operativo que se ha hecho en el día de hoy. Magistrado, una pregunta. ¿Es posible que una persona de este nivel, un funcionario de este nivel, hubiese logrado concretarlo por sí solo, el propósito fin, la condición de éxito, o se requiere el concurso de otros funcionarios de la Corte para que digamos, el acto irregular se hubiese concretado? Creo que esa es una muy buena pregunta. Yo diría que por el nivel de la persona que fue capturada, esa persona no tiene la capacidad, digamos, de subir a los despachos de los magistrados para influenciar cualquier tipo de decisión. Esa persona es una persona que maneja los expedientes cuando llegan a la Corte, cuando se radican en la Corte y cuando se devuelven a los juzgados de origen, pero hasta ahora no se ha encontrado ninguna conexión entre ese manejo de los expedientes en la Secretaría General y los despachos de los magistrados, que son los que toman las decisiones relacionadas con la selección de tutelas y también con la eventual revisión. Entonces, mi hipótesis de trabajo es que es más personas que estaban vendiendo algo así relacionado como con la suerte, en el sentido de que vendían fallos, engañaban, digamos, a las personas sin tener la capacidad de decidir nada respecto al fondo de las controversias. En cierta forma, como decía Said, puede tratarse de personas que estaban, con base en la información que poseían, vendían o estafaban a los propios abogados que litigan ante la Corte Constitucional. Doctor Linares, ¿hace cuánto estaba ahí en la Corte? En el comunicado. En el comunicado. Desde el año 1995. Doctor, ¿cómo se dan cuenta cuál es la alerta para poderse dar cuenta de este señor? Hay una, digamos, información que es recibida por la Corte, por el presidente de la Corte, derivada de un denuncio penal. Ese denuncio penal le corremos traslado a la Fiscalía y yo le pido el favor directamente al señor fiscal que me ayude a investigar si ese denuncio es cierto o no es cierto, con estos resultados tan graves para la Corte, pero yo diría que también importantes para luchar contra la corrupción en el sistema judicial. ¿Es un anónimo que llega? No, no fue un anónimo, fue una denuncia con nombre propio.